¿Ya tienen los niños y las niñas? Hechos 18. ¿Listos? La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. Hay algo importante que nosotros tenemos que comprender. Es el estilo del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles tiene unos estilos particulares gramaticales. Quien le gusta o gusta de la lectura sabe que tiene que hacer un ejercicio gramatical cuando se acerca a ella. Por eso cuando uno está leyendo cualquier cosa, nuestra mente está involucrada y nuestra conciencia. Si nosotros nos desconectamos de la lectura, pues nos desconectamos del mundo. ¿Sí se han dado cuenta personas que leen y están ensimismados y se pierden? Ahora, ojalá esa lectura sea la escritura, porque si no es la escritura están en otro mundo. Hace 8 días veníamos con un tema de la experiencia de Pablo en la ciudad de Atenas. ¿Ustedes saben qué es lo que estaba haciendo Pablo en la ciudad de Atenas? Estaba predicando del Dios no conocido para los atenienses. Se había enfrentado a unas personas que leían demasiado y habían sido cautivados de muchas filosofías. Llevaban 400 años, por lo menos desde la filosofía de Platón. Y ellos creían que eran supremamente cultos. ¿Por qué ellos creían que eran suficientemente cultos? Porque sabían de todo. De hecho, los griegos tienen una presunción, que tienen una palabra para cada cosa existente en la tierra. No hay una cosa que no esté determinada en el idioma griego. De esta manera, nosotros tenemos que considerar algo muy importante. Que Pablo no les rebatió sobre sus mismos temas. Les vino a presentar 2 temas importantes que es para ellos. Es sobre la vida eterna y lo otro fue sobre la resurrección. Pero cuando hablamos de la vida eterna tenemos que tener, y yo les dije que era una paradoja. Ahora, toda paradoja es que confronta 2 cosas, 2 situaciones que parecen que van de la mano, pero no van de la mano. Solo piensen en la vida eterna es algo que comienza y no termina. En el caso de la creación de Dios. Pero en caso de la vida mortal, esta vida mortal se va a terminar. Yo no sé si tú terminarás con mucho dinero o con poco dinero, con mucha salud o con poca salud. Miren, ¿saben qué es triste? Que muchos aquí están considerando que van a despertar mañana. Y eso a veces no pasa. Hay algunos que no saben. Y mi esposa tiene una hermana que falleció a los 31 años. Se acostó y no amaneció. Con 31 años, el Señor se la llevó. ¿Cuántos jóvenes, cuántos adultos
¿Cuántos ancianos hoy se van a acostar y mañana no van a despertar? ¿Y cuál será su destino en la resurrección? Porque hace 8 días yo le estaba diciendo que de todo lo que la Escritura nos manifiesta, hay algo que es muy importante. No solamente hay vida eterna, hay resurrección. Y la Biblia dice que todos vamos a resucitar. Absolutamente todos los que han nacido. Y la Biblia dice nacido de mujer. O sea, no va a haber hombre ni a futuro, ni por la ciencia que vaya a parir. Y yo quiero que nosotros consideremos eso. Hay resurrección, mis hermanos. La vida del apóstol Pablo cambió totalmente después de que Jesucristo se le apareció resucitado. ¿Saben por qué muchos no se preocupan del evangelio, de la vida cristiana? Es porque son como algunos, como los atenienses. Si usted se devuelve al Hechos 17, decían que ellos eran burladores. ¿Sabe qué hace un burlador? Es alguien que no le importa lo que uno está hablando, lo que le está diciendo. Se ríe. Hay algo más interesante que lo que me estás diciendo. Y aunque ustedes no lo crean, en mi ser, yo como pastor y como creyente, a veces me enoja ver personas dentro de la iglesia que tengan esa actitud. Porque vienen a burlarse. No vienen a escuchar la palabra de Dios. No vienen para aprender. Vienen a pescar errores o peor. Ustedes saben que uno a veces se da cuenta, están escuchando otra cosa mientras que están aquí. O están leyendo otra cosa mientras que están aquí. Uno hablaría de acuerdo a lo que dice Hechos 17, que son burladores. Porque ¿a qué vienen si no vienen a aprender la palabra de Dios? Eso es confrontante. Eso es triste. ¿Saben por qué? Porque nos vamos a enfrentar al juicio de Dios. Y lo que presenta la Escritura es esperanza. Pero a pesar de los burladores, siempre van a haber personas que creyeron. Y en Atenas, el trabajo de Pablo no fue perdido. ¿Cómo finaliza Hechos 17? Dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Y es aquí donde viene y continúa el texto y dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y yo quiero que ustedes tengan en claro que un compromiso de la palabra de Dios es comunicarnos a Cristo. ¿Por qué razón? Porque hay vida eterna. ¿Sí me comprenden? Miren, yo quiero que ustedes, ¿han traído Biblias? Busquen conmigo. Así el sermón se demore, prefiero que lean conmigo. ¿Para qué? Para que se instruyan. 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a estar un par de versículos en esta porción. Porque no vaya a ser que piensen algunos como los atenienses. Oiga, y este nos habla de la vida eterna y nos habla de la resurrección. ¿Y quién ha visto a un resucitado? Nadie. Pero si tú crees que la Biblia es palabra de Dios, ya encontraste conmigo 1 Corintios 15, versículo 42, 43 y 44. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo, y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelve a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte, y no volverá a morir. Solo piensen en algo, no piensen en lo que hoy está de moda. Cambiar el cuerpo. Porque hay algunos que se quitan allá, se ponen acá. No tiene sentido. El mismo cuerpo que Dios te dio en esta vida, de la misma estatura con la que Dios te privilegió,
Porque ni ser de 1,50, 1,60, 1,70 o de 2 metros es más importante. Lo importante es creer en Cristo y tener la vida eterna. Acá dice, hermanos míos, Pablo le dice a la iglesia en Corinto. Recuerde que estamos en Corinto. Cuando él escribe mucho tiempo después, así pasarán cuando los muertos vuelvan a la vida. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo y este se vuelve feo y débil. Estoy leyendo otra versión diferente a la de ustedes. ¿Qué versículo es, pastor? Capítulo 15, versículo 42 al 44. Porque hoy se ha sobreestimado el cuerpo como en los días de los griegos. De hecho, hoy una adoración al cuerpo. O sea, si tú ves un cuerpo de acuerdo al prototipo que se ve y se vende, las personas se sienten bellas. Pero si no está con relación no, hoy en día ni siquiera voluminosos, sino que sean fitness, que sean de gimnasio. Los que no lo logran con gimnasio lo logran con operaciones. Pero el tema no es ese. El tema que yo quiero decirles a ustedes es, dice, pero cuando esta persona vuelva a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte, no volverá a morir. Se entierra el cuerpo físico, pero resucita un cuerpo espiritual. Así como cuerpos físicos, hay también cuerpos espirituales. ¿Por qué les predicamos de Cristo cada domingo, mis hermanos? Porque no queremos que su cuerpo vaya a la corrupción eterna. Todos vamos a resucitar y todos daremos cuentas al Señor. Hoy estás a tiempo de decirle, Señor, tal vez hoy no creo en ti. Abre mi corazón, abre mi entendimiento. No estoy entendiendo esto, me parece tan aburrido que mi mente está en otro lado, mis oídos en otro lado, o peor, leyendo otras cosas. 1 Corintios, vamos a saltar hasta el versículo 50 del capítulo 15. Hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios que es eterno. Les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de trompeta. Y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros seremos transformados. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Los griegos despreciaban el cuerpo. Decían los griegos, el cuerpo es la cárcel del alma. Por eso no puedo reír mucho, porque mi cuerpo sufre. No puedo correr mucho, porque mi cuerpo sufre. No puedo hacer mucho ejercicio, porque el cuerpo sufre. No puedo comer mucho, porque el cuerpo sufre. Ahora, todas esas cosas traen bienestar, pero tengo que hacerlo en la medida de lo necesario. Pero la resurrección, ¿qué promete? Promete tener un cuerpo que no va a sufrir. Es un cuerpo que se llama espiritual, es un cuerpo que se llama transformado, pero es un cuerpo para estar en la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál es la contraparte? Lo que estudiamos hace 8 días, que muchos recibirán su cuerpo para recibir la ira de Dios por la eternidad. Y por eso Pablo dice en el capítulo 18, Lucas contándonos la vida de Pablo, nos dice después de estas cosas. Con esta frase, Lucas continúa con su narración para decirnos que Pablo tuvo que salir de Corinto. Ahora, Pablo no estaba saliendo por un viaje de descanso, no estaba saliendo por un viaje de vacaciones o un viaje de trabajo en el sentido de deleitarse, de hacer cosas. No era por diversión, era huyendo porque él predicaba para salvar vidas. ¿Saben, mis amados hermanos, una de las cosas que golpea siempre nuestro corazón? La verdadera predicación siempre te va a confrontar. No hay un texto en la Biblia, cuando tú lo lees dentro de su contexto, que tú digas, ay, Dios es tan bueno, yo soy tan chévere, me va a ir bien. Casi todos los textos en la Biblia nos confrontan con nuestro pecado y nos sacuden y nos llaman al arrepentimiento y nos llama a la corrección. Miren, el último versículo de mi lectura de hoy
es 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Amén. Toda la escritura, dice, y útil para enseñar, o sea, hay que enseñarles a través de la escritura, hay que redarguir a través de la escritura, hay que corregir a través de la escritura, hay que instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, queridos hermanos, aquí por decir, Jaimito quiere ser miembro de la iglesia, el próximo domingo, si Dios lo permite, va a ser miembro de la iglesia. Pero si Jaimito no está dispuesto a ser enseñable, a ser corregido, a decirle, venga, no está haciendo bien estas cosas y tiene que corregir, pues no está tomando el camino adecuado. Porque aquí no es una reunión de gerentes, acá es una reunión de aprendices, incluyendo al pastor. Todos aprendemos. Ustedes no se imaginan cuánto me santifica el ser pastor. Si no hubiese sido pastor, seguramente sería... ¿Es en serio? Miren, hay muchos que desean ser padres. Pero ser padre, acá ¿cuántos padres hay? Varios. Ser padre duele, ser madre duele, y no estoy hablando del parto. Estoy hablando de la crianza, estoy hablando, uno que espera de los hijos, gratitud. ¿Qué enseñaba el diácono Otto? Que los hijos estén motivados. Juanda, y el otro, papito, venga, ¿qué necesita? No, llega. Dime. O peor, del rincón donde está, ¡ya voy! ¿Saben qué dice la escritura en Hebreos 13? Acordaos de vuestros pastores. Dice, sujetaos a vuestros pastores. Queridos hermanos, Pablo está comprometido con la salvación. Pero el mensaje del Evangelio tiene que transformar tu vida. Si no, simplemente vas a ser una persona religiosa. Una persona que llega a la iglesia, pero su corazón y su mente está en otro lado. Pablo cambió totalmente su forma de vida y él dio todo lo que tenían. ¿Se acuerda quién era Pablo cuando él es descrito en las escrituras? Dice que era un super teólogo que había estudiado con el más grande de los teólogos de la época, Gamaliel. Tenía un padre que era griego y una madre que era judía. Tenía doble nacionalidad. Juan David, ten cuidado con eso. Tenía una doble nacionalidad. Él pertenecía a la élite del gobierno y de la religión. O sea, era un hijo consentido. Todo le habían dado, menos lo que no se puede heredar. Lo único que no se puede heredar en la vida es a Cristo. Yo puedo ser cristiano y mis hijos pueden ser hijos del diablo. Porque la salvación no se hereda. La salvación es una obra poderosa de Dios. Miren, los ejemplos son muchos en la escritura. Elí, un gran profeta que instruye a un gran hombre que es Samuel, y Samuel ama a Dios. Pero los hijos de Elí eran hombres que venían a burlarse en la iglesia de Dios. ¿Y saben qué dijo? Dios, ¿qué dijo de ellos? Tus hijos nunca te van a escuchar, no importa cuánto los reprendas. ¿Sabes por qué? Porque Dios había decidido matarlos. Por eso una característica de una persona sin Cristo es una persona desobediente a sus padres. Al diácono Otto nos enseñó cómo se quebranta el quinto mandamiento. Y creo que habló de 3 cosas. Y las repito porque a mí me impactan. Cuando uno está desmotivado a escuchar la autoridad. Así son muchos en el hogar. Escuchan la voz del papá,
¿Qué me va a pedir? ¿Qué me va a ordenar? Y están aburridos. Oigan, su papá quiere lo mejor para ustedes. El pastor también quiere lo mejor para ustedes. Por eso la Biblia dice que los pastores somos como un padre. No estamos aquí para decirles, oiga, estás tan bonito. Qué bueno que hayas venido. Gracias por tu ofrenda. No. Acá venimos a confrontarte para que tu vida cambie y para que Dios se agrade de ti. Para que Dios no venga, si eres hijo de Dios, con la disciplina. Miren, hagan la prueba, deshonren a Dios con algo en sus vidas y Dios se lo va a quitar. De alguna manera. Porque Dios como Padre al que ama, disciplina. Si es la economía, te quitará la economía. Si es tu carro, será tu carro. Si es tu negocio, será tu negocio. Porque es que Dios nos llama a honrar a Dios con nuestra vida, con nuestros bienes, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestra familia. ¿Quieren la bendición de Dios? Aprendan a escuchar la voz de Dios. Hoy debemos meditar en la vida de un pastor ejemplar. Estamos en el segundo viaje de Pablo. Y Pablo salió corriendo de Atenas. Parece que él cogió su bolso y no llevó más nada. No llevó ni siquiera recursos para él. Pero Pablo, a pesar de la adversidad, de la persecución, él tenía un convencimiento como siervo de Dios. Cada día de su vida, él no tuvo vacaciones, mis hermanos. Él no dijo, ay, estoy cansado. ¿Cuántos se sienten cansados de su trabajo? ¿Quiénes desean vacaciones? Pero vacaciones pagas. Nadie quiere vacaciones sin salario. Hay otros que ya están esperando diciembre para las vacaciones espirituales. Tengo que viajar de algún lado. Y abandonan su iglesia, abandonan su Dios y tienen vacaciones espirituales. Pablo es un pastor, un hombre ejemplar, un siervo de Dios. Y saben, siempre lo vamos a hallar a él trabajando. No hay un texto, un renglón que se nos hable de él en más de 20 años de ministerio que no esté trabajando. Ese es el título de nuestra predicación, trabajando. Y no van a ver el nombre de ningún hombre de Dios realmente que sea un hombre de Dios cautivado, que ame a Dios, que no esté trabajando. Mire, Juan es el hombre que vivió más tiempo que todos. Posiblemente él llegó más de los 90 años, pero siempre estuvo trabajando para el Señor. ¿Cómo es el título de la predicación, Juan David? Trabajando. Ojalá se te quite ese concepto del mundo de las vacaciones. Las vacaciones es donde menos producimos, más nos corrompemos, más gastamos, más nos endeudamos y a veces más negligentes nos volvemos. Dios no nos diseñó para vacaciones porque esta vida es corta. Lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer hoy, ahora y tenemos que disfrutarlo. Trabajando es el título de la predicación, punto 1. Este subtítulo les va a parecer curioso porque estoy usando un gerundio para poder conectar las ideas. Trabajando, punto 1, ando como otros. Ando como otros. Trabajando, ando como otros. Ando. Y ese ando lo voy a repetir. Porque, ¿qué estás haciendo? Ando como otros. Pero como otros siervos de Dios. Miren lo interesante. Pablo salió de Atenas por la persecución. Y parece que fue de un momento a otro. Tomó lo que pudo, salió corriendo y llegó a Corinto. Y parece ser que la descripción es sin recursos. Mientras que Silas y Timoteo venían con ayudas de la iglesia. Miren, hay algo muy interesante que nosotros tenemos que considerar.
Porque la historia de Pablo puede ser la historia de nuestra. Y en nuestra historia nosotros vamos a encontrar, en esta historia de Hechos 18, vamos a encontrar a Aquila y Priscila, un matrimonio que también venía huyendo. ¿Por qué venían huyendo? Ellos salieron de Roma, una de las razas étnicas más conflictivas. No vayan a pensar que son los colombianos, los venezolanos o los peruanos, ni los mexicanos. Son los judíos. ¿Por qué expulsaron a Aquila y a Priscila de Roma? Acá dice en la escritura que Claudio, si el emperador romano, pronunció un edicto: sáquenme a todos los judíos de Roma, porque ellos se alzaban a protestar por todo. Pero también es una providencia de Dios, porque en medio de los judíos había muchos cristianos. Y acá nuestra narrativa dice, después de estas cosas, o sea, después de que Pablo predicó en el Areópago, después de que Pablo sale huyendo de Atenas y llega a Corinto, él está haciendo casi toda una vuelta. Después de Corinto va a pasar, si no me equivoco, a Creta. Halló a un judío llamado Aquila. Es un buen nombre, ¿sí o no? Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora, hay algo muy interesante, y para esto hay que leer toda la escritura. Porque a veces nosotros, miren, alguna vez yo llegué a la casa de un hermano a visitarlo como pastor. No me había invitado, simplemente llegué. Y la esposa: ay, pastor, qué bueno verlo. Y su esposa no me dejó responder, me dijo: trabajando. Y yo dije: ¿y yo qué estoy haciendo? Porque algunos piensan o tienen la idea que el pastor no trabaja. Y una de las pruebas que hoy yo quiero meditar en esta escritura, que la labor del pastor es también trabajo, y que Dios escogió pastores para que trabajaran. Pero él no trabaja por la remuneración que le da la iglesia. Él trabaja porque es un siervo de Dios y que Dios cuida de él. Y que muchas veces pasan necesidades, o cuando no hay iglesia, o cuando la iglesia, teniendo, simplemente por una condición pecaminosa no vela por él. Y que el pastor no va a decir: oigan, mis hermanos, es que no tengo para el recibo de la luz, ¿me ayudan? Entonces, claro, si uno pide una vez, uno recoge una vez. Si pide 2 veces, así. Pero ya cuando se vuelve de esa manera, se vuelve una carga. Pablo, ¿qué resolvió? Llegó sin recursos. Ahí no había transferencias, ni Nequi, ni Daviplata, ni Efecti, nada de esas cosas. Pero ¿saben? Algo que cada padre judío enseñaba a sus hijos era a trabajar. Y para trabajar en un oficio que ellos mismos los podían perfeccionar. No es como hoy en día, ¿no? Que se crían príncipes en la casa y princesas en la casa. No hacen nada. A veces llegan a los 22 años y ni cocinar saben. Y a veces uno trabaja y gasta su vida y gasta su tiempo porque no sabe hacer cosas. Miren, una de las bendiciones que Dios me ha dado es tener, yo soy 1000 oficios. Puedo hacer conexiones de electricidad, de agua, puedo arreglar aparatos, puedo arreglar computadores, puedo diagramar libros, puedo hacer páginas web, puedo cocinar bien, y si no cocino, lavo platos. No, predicar siempre lo voy a hacer porque soy pastor, pero si un día no pudiera, yo lo voy a hacer y lo hago. ¿Cuántos de ustedes me han contratado para hacer algún oficio de esos? Porque una de las cosas que Dios nos mandó es a no ser mendigos.
no es a mostrar la necesidad, sino a servir a Dios comprometidos. Y eso es lo que el pasaje nos va mostrando. Nuestra historia nos encuentra dos líderes creyentes, Aquila y Priscila. Ellos son judíos, huían también de la persecución y se encuentran en la misma condición que Pablo. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que todos ellos estaban capacitados para trabajar con sus manos y no ser una vergüenza. No pasar necesidad. ¿Qué dirían mis hijos de mí como creyente si los pusiera a aguantar hambre? Miren, los padres judíos enseñaban a sus hijos las profesiones de la familia que transmitían de generación en generación. Zebedeo enseñó a sus hijos, Jacobo y Juan, los secretos de la pesca. Jesús aprendió carpintería en el taller de su padre José en Nazaret. Pablo fue adiestrado por un padre en el arte para fabricar tiendas. Él podía trabajar el cuero. ¿Se iba a morir de hambre? No. No había una iglesia en Corinto. Y no iba a decir, como algunas personas pretenden, y eso lo aprendí a lo largo de la vida ministerial, porque a veces llegan a la iglesia, ay pastor, es que tenemos una enfermedad, mire acá están los papeles, podemos pedir una colecta, y a veces uno caía en la trampa. Pero uno, después de saber, pasaban de iglesia en iglesia y recogían los de estos medicamentos de los del otro mes y les quedaba hasta para vagancia. Amados hermanos, la Escritura nos muestra que sí, tenemos responsabilidades ministeriales, pero eso no debe impedir en asumir las responsabilidades del hogar y de la vida diaria. Y debe haber un equilibrio, queridos hermanos. Acá los padres, usted como padre puede salir a trabajar todo el día para darle la vida que su esposa merece y sus hijos merecen. Pero si usted abandona su ministerio de instruirles a la palabra, de decirles, vamos a leer la palabra. Yo les pregunto acá a todos los niños, yo creo que acá todos los niños son cristianos, ¿les gusta leer la Biblia? No. ¿Por qué tienen que leer la Biblia? Porque Dios nos dice a nosotros como padres que es nuestro deber. Nuestro deber como padres no es darles un colegio particular, ni darles una universidad particular. Es instruirlos en el temor de Dios. Usted lo puede resolver con dinero y llevarlos a centros de entretenimiento, de capacitación. Pero ¿qué van a hacer sus hijos si no conocen de Dios? Un trabajo de un padre cristiano, ¿cuál es? En el hogar, enseñar a su esposa y enseñar a sus hijos. Y para eso él tiene que capacitarse. Tiene que entrenarse. Porque los papás chequera, los papás cajero automático, ¿sí? Miren, la clave es la siguiente. Un beso aquí, un abracito aquí, una sonrisita y yo necesito. Y el papá, ¿cuánto, mi amor? O viene el hijo, ay, yo me porté bien, ya hice las tareas, ya lavé la loza, ya tendí mi cama. ¿Puedo salir? Amados hermanos, hoy observamos que Pablo es un hombre admirable. Él mismo lo va a decir, miren, segunda carta a Tesalonicenses capítulo 3 versículos 10 al 12. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Tienen parásitos en la casa? ¿Usted sabe lo que es un parásito? No, es que hay algunos que son parásitos. ¿Qué hace el parásito? Hay unos parásitos muy comunes que uno ve en la naturaleza. ¿Han visto las escenas de tiburón en las películas? El tiburón, animal gigantesco, grande, y siempre hay unos pescaditos al lado. Esos están ahí al lado de él, porque ellos comen de los desechos del tiburón. Todos nosotros tenemos parásitos en nuestro organismo. Por eso algunos son adictos al pan, a los dulces, a los ponqués, a los carbohidratos. Ellos lo único que hacen es comer de lo que nosotros comemos. Mis amados hermanos, Dios dice que en el pueblo de Dios
Todos debemos ser productivos. No solamente trabajadores, sino debemos ser productivos. ¿Cómo encontró Aquila y Priscila al apóstol Pablo, al hombre de Dios, al predicador que predicó en el Areópago? Estaba sin recursos, pero no estaba mendigando, no estaba tocando la puerta a ver si algún hermano, es que no tengo para comer. Tiene posada porque no tengo donde dormir. No, él estaba trabajando. Y lo curioso es que ellos también venían a trabajar en el mismo oficio. 1 Tesalonicenses 4, 9 al 12 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos, de manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis que tener necesidad de nada. Miren lo interesante que el apóstol Pablo que dice: trabajen. Queremos que la iglesia prospere, trabajen, sean productivos. No estén debiéndole nada a nadie. Y si le van a deber, débanle al amor. Pero algunos son especialistas para salir de una deuda y meterse en otra. Pablo no sacó prestado para su comida. ¿Qué fue? A trabajar. Estaba en una ciudad que no conocía. Y cuando uno está en una ciudad que no conoce, uno se pierde como Daniel, ¿sí o no? Daniel estaba buscándose una hora a la iglesia, la encontró. Es que está escondido. Está escondida de los fariseos. Espero que nadie se haya infiltrado. Pero a un hombre de Dios, un siervo de Dios, como Pablo, que no tenía su sustento asegurado por la iglesia, porque en ese momento no había una iglesia, hay algo que le pasa extraordinario. Él se ponía a trabajar, no a mendigar. Y es algo extraordinario. Y miren, hay algo misterioso que pasa y pasa en todas las cosas. El título de la predicación es: trabajando, ando como otros. En lo que toque. Porque a veces a uno le toca hacer cosas que a uno no le gusta. Yo cuando comencé en el ministerio, miren, yo recuerdo como si fuera ayer, voy a mi examen para ser pastor. Paso toda la parte de teología y me dicen: ¿y de qué vive? Hace 2 años a mí me han dicho: renuncia a su trabajo y dedíquese a las cosas de Dios, y yo trabajaba en lo que saliera. Me dice: ¿y usted cómo se va a sostener si va a ser pastor? Porque no hay iglesia que lo sostenga. Entonces, mientras que no tenga trabajo, no va a poder ser candidato a ser pastor. Entonces yo no sabía si me estaban haciendo una broma, o si me estaban poniendo una piedra, o si era una prueba. Simplemente mi respuesta fue la siguiente: posiblemente en este tiempo era bastante inmaduro y bastante a flor de piel mis emociones. Y les dije: queridos pastores, voy a vivir como ustedes viven. Bien, le dije. Y miren, a mí me examinaron 5 pastores. ¿Saben cuál es la gracia de Dios? Hubo un hermano en ese día que me acompañó de regreso, y me acuerdo que entró una llamada y me ofrecieron un trabajo. Y él fue testigo de eso, y a partir de ese momento y de ese día tuve trabajo por 5 años en una empresa. Es que Dios no nos avergüenza. Es que nosotros tenemos que estar dedicados y comprometidos a hacer la obra de Dios. Y si nosotros intentamos tener otro trabajo, nos lo va a dar. Y el Señor, mientras que la iglesia se formó, me dio otro trabajo. Y cuando ya la iglesia pudo velar un poco más por mí, ya ese trabajo se fue. En el 2015 pasaron una serie de eventos en ese lugar donde
hubo que decir uno, ya no trabajo más. Pero en el punto 2, el trabajo del trabajador del reino de Dios, del pastor, es predicando. Entonces, título es trabajando, punto 2, ando predicando. Y esto es particular. Y lo interesante de esta situación es que Pablo estaba pasando por una situación angustiosa. Porque uno, miren, cuando uno desea predicar y uno desea estudiar y preparar sermones, que no es fácil, cuando uno lo quiere hacer estudiando la palabra, uno siente como que si yo estoy trabajando, ese tiempo es perdido. Uno siente como que, oiga, yo pudiera estar aprovechando este tiempo en otra cosa. Oiga, Señor, míreme acá un poquito porque si este es mi deseo y tú no me dejas. ¿Sí? Porque uno ama a las personas. Queridos hermanos, miren, uno predica a las personas para que se aparten del mundo y vengan a Dios, para que conozcan de Dios. Había un gozo extraordinario. Miren, yo llegué al Evangelio, comencé a estudiar. En cuanto comencé a estudiar, me acuerdo que aquí en mi casa formaba grupos con pentecostales, mormones, testigos de Jehová, con el amigo, con el enemigo, con todo el mundo, y a todos le predicaba. Hay un deseo, un fuego allá adentro que no para con nadie. Versículo 3 de Hechos 18 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos, pues el oficio de ellos eran hacer tiendas. Versículo 4, y discutían en las sinagogas todos los días de reposo. Trabajaba 6 días, había un día que se dedicaba, pero miren, yo no creo, firmemente yo creo, conociendo a Pablo como era, él trabajaba y predicaba, pero él particularmente dedicaba todo el día al estudio de la palabra. ¿Ustedes saben por qué nuestras emociones están mal? Porque nosotros no estudiamos la palabra. Se las puedo comprobar. ¿Usted se emociona cuando escucha ciertos tipos de música? Yo veo que sí. Hay personas que escuchan un ritmo de música, están caminando y empiezan. Uno no sabe si están caminando o qué están haciendo. Están en una fila y yo le digo, uy, hasta ritmo tiene. No lo voy a pensar de mí. Pero es que lo que a uno le emociona le llega al corazón, le llega al cuerpo. ¿Cuántos de ustedes vieron el partido el jueves? Yo no, porque estaba predicando. Pero Colombia hace un gol de empate y uno se le sale el corazón. Segundo gol y entonces dice, wow. Y yo lo entiendo, son las emociones. Ahora, solo comprendan a un pastor ver que una persona le acepte una invitación a la iglesia, que escuche el evangelio, que sepa que es pecador, que se arrepiente y que su vida cambie, es un wow de wow. Yo le decía el otro día al diácono, otro le decía, y cuando alguien no viene, que uno le está predicando, uno dice, uno siente una tristeza en el corazón. O peor, verlos aquí dedicados a otras cosas, y uno dice, están probando a Dios a ira. No es conmigo, porque yo no puedo cambiar su corazón, yo no puedo cambiar sus emociones. Lo único que yo puedo hacer es predicar, porque para eso fui llamado como pastor, y Pablo fue llamado para eso, para predicar el evangelio. Y miren lo interesante, porque Pablo es un maestro para seguir, un pastor para seguir, y un pastor que nunca buscó gloria. Él mismo juzgó a la iglesia, le dijo, no, es que acá se están peleando por todo. Unos dicen soy de Pablo, otros soy de Apolos, otros soy... Los más espirituales dicen yo soy de Cristo. O sea, no tengo iglesia, pero soy de Cristo. Pablo nunca dijo, gracias a Dios yo a casi nadie he bautizado aquí. Porque él quería salvar almas para Dios. Fundar iglesias para Dios, no para su nombre. Invirtió todo lo que él tenía en sus recursos hasta quedarse sin un centavo. Y lo que le llegaba lo usaba para su sustento, para su abrigo. No digo que él nunca mostró que era un mendigo.
Él comió bien, durmió bien, estuvo en la casa de los hermanos bien, las iglesias lo sustentaban. ¿Por qué lo sustentaban? Porque ellos estaban trabajando para el reino de Dios. Pablo mismo le dice a Timoteo, miren, en 1 Timoteo 4, 14 al 16, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Instruirse en este maravilloso libro que se llama Biblia. Quien deja de estudiar, dejará de enseñar. Es un principio para toda carrera. Si usted no se actualiza como arquitecto, ¿qué pasa? Va a cometer errores. Y como abogado, peor. Ni lo contratan. En cualquier oficio. ¿Cuántos tipos de películas han salido hace 18 o 20 años que usted está instalando películas? Cantidades. Y todos de diferentes maneras. Y acá hay varias mujeres que trabajan en la belleza. ¿Cuántos tipos de tintes? ¿Cuántos tipos de peróxido? De disolventes, de tipos de manicure, pedicure se hacen. Y han cambiado. El que deja de estudiar dejará de enseñar o de practicar bien su trabajo. Es un principio también para el pastor. Ustedes se imaginan uno predicando hace 10, 12. Nuestra iglesia el próximo domingo cumple 12 años. Ustedes se imaginan repitiendo lo mismo de lo mismo. No, la Biblia trae unos desafíos extraordinarios. Enseña la Biblia, esa historia que está ahí. Porque la palabra de Dios es la única que transforma el alma. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted puede tener todos los títulos que quiera, leerse todos los tipos de libros que quiera, pero siempre será un fracasado para Dios. Yo les pregunto a ustedes con el corazón, ¿predican? ¿Repasan las predicaciones? Yo les voy a dar la respuesta, la gran mayoría de la iglesia no. ¿Saben? Eso da hasta rabia. Porque ¿saben quiénes sí repasan las prédicas? Otras personas que me dicen, pastor, yo quisiera conocer. Pues yo no lo conozco. Pastor, gracias por esa palabra. Mandan mensaje, mandan correo. Ahora, no es por ser famoso, porque nadie está buscando ser famoso, pero uno tiene los medios electrónicos. Yo me imagino Pablo en medio de esta época. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Quai. ¿Qué estaría haciendo él? En todos esos medios publicando. Él publicó en todo lo que pudo sus predicaciones. ¿Lo hacemos? ¿Sabes por qué? La gran mayoría son de cristianos pobres en su teología y en su espiritualidad y en su vida y en su comprensión. Porque no leen, porque no escuchan, porque no obedecen. Ustedes no encuentran deleite. El otro día Eliana le pedí un favor, que me transcribiera unos audios. Y me dice, estoy cansada de escucharte, me dice. Ya tengo tu voz acá. No, pero es que eran siempre como 110 audios. Pero lo logró. Yo estoy convencido que la palabra de Dios transforma el corazón, transforma la comprensión de la vida, cómo hablas, cómo te ves delante de las personas, a quién te quieres parecer, qué anhelas en tu vida. Miren, 2 Timoteo 4, versículos 1 y 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eres
Tienes un llamado ministerial como pastor, como anciano, como diácono, predica. Así sirves a tu Señor. Es que la iglesia no tiene nuestro nombre. Un día yo no estaré como pastor, otro tendrá que recibir la posta. ¿Saben quién recibirá la posta? La siguiente generación. O el hermano más saludable que esté conmigo. Pero tan triste que vemos la vida como, lo vemos como los estoicos o como los epicúreos. Acá debe haber algún epicurio. El próximo festivo me voy de puente. Es en serio. ¿Por qué? Porque el deleite, buscamos el deleite. Pensamos que el deleite de la diversión es un premio para nuestro cuerpo y para nuestro ser. Cuando nuestro deleite, ¿saben qué dice la Biblia? Que nuestro deleite debería ser, es agradar a Dios, caminar en los caminos de Dios, ser un esposo a la manera de Dios, una esposa a la manera de Dios, un hijo a la manera de Dios, una hija a la manera de Dios, un miembro de la iglesia a la manera de Dios. Pero eso no nos lo disfrutamos. Nos cuesta amar al prójimo. Aquí vemos, mis amados hermanos, a un hombre soltero que trabaja para el reino de Dios. Y alguien dirá, oiga, pero claro, es como que está soltero. Pero ¿saben? Al lado de ese soltero está Aquila y Priscila. Y no nos menciona si son ancianos, si son jóvenes, si tienen hijos o no tienen hijos. ¿Saben qué nos menciona? Que trabajan para el reino de Dios, que están comprometidos, que dicen, tomamos una decisión. Queremos alcanzar a judíos y a griegos que acepten a Jesús como su Mesías, así el cumplimiento de las profecías para la salvación. Pero ¿saben muchos a qué vienen a la iglesia? A sentirse bien. Ni siquiera a reconocer sus pecados. Espero que no sea algunos para dormir. 1 Corintios capítulo 4 versículos 11 al 13. Miren, yo no sé qué le estaría pasando a Pablo en Corinto, pero la situación era difícil. Miren, ¿y sabe por qué yo se lo digo? Porque cuando yo veía, han habido tiempos difíciles en nuestra vida con Raquel. Nadie lo sabe, pero nunca hemos mostrado esa cara. Siempre hemos trabajado constantemente. Pero acá dice Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos sido venidos a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hubo una época que ni nuestros parientes nos querían. Y a veces el recordar eso fue bueno, porque eso nos une como personas, nos une como matrimonio, nos une como cristianos. Pablo no estaba solo, Dios le había mandado a Aquila y a Priscila, y este matrimonio estaban todos comprometidos. Pero Pablo, cuando vuelve a escribir a Corinto, ya cuando hay una iglesia en Corinto, él les recuerda lo que pasó cuando vino a fundar la iglesia en Corinto. Porque es tan fácil ver una iglesia ya con personas. Pero ¿cómo comienza la historia de una iglesia? Pablo, ¿por qué trabajó y nunca le dijo a la iglesia, vean por mi sustento y mi abrigo? Porque en Corinto era una iglesia de negociantes, de personas pudientes, pero eran ambiciosos, codiciosos, materialistas. Ellos, sí, Cristo, ay, tan bonito, vida eterna, qué chévere. El Señor lo bendiga, pastor, gracias. Buena predicación. Pero estaban enfocados en sus propias vidas. Pero Pablo no iba a caer en la trampa de aquellos que le acusaban de que él estaba vendiendo el evangelio, porque en muchos lugares hacen eso, montan el show. ¿Para qué? Para vender algo. Nosotros los pastores, por lo menos los pastores bíblicos, los que amamos a Dios, predicamos para salvar vidas, personas, para que sus vidas sean cambiadas, para que sus matrimonios sean exitosos, para que sus hijos no se pierdan en el mundo. Yo sé que el desafío de decirles, lean la Biblia con sus hijos no es fácil.
Pastor, tengo que trabajar, yo salgo a las 6, llego a las 7, llego a las 8, llego cansado, no quiero saber nada de eso. Mi amor, Dios te bendiga, oremos. Papito Dios, en el nombre de Jesús, amén. ¿Quién dijo que eso era estudiar la Biblia? Amados hermanos, ¿cuántos niños se están perdiendo al ser jóvenes y no quieren volver a la iglesia? En todas las iglesias bíblicas. Porque no los instruimos, porque los padres no se comprometen a instruir a sus hijos. Gastan tiempo en paseos, en recreaciones, pero no en lo que tienen que hacer. Pablo y Timoteo, no importa, acá dice, miren sus palabras, son desgarradoras. Padecemos hambre, o sea, tenían de pronto para el desayuno y no para la comida. Tenemos sed. Queridos hermanos, allá no había agua potable. Normalmente, ¿sabe qué se tomaba allá? No era ni Coca-Cola, ni gaseosas, ni Postobón, ni nada. Era vino. Y en el peor de los casos, si no había para vino, había una bebida que usaban los soldados, que era como un vinagre, donde mezclaban el vino con el agua y la dejaban fermentar. Cosa que cuando el alcohol subía en eso mataba a los bichos del agua. Algo parecido al sidra, pero ni siquiera llegaba a ser sidra. Era una agua vinagrada, porque eso les cuidaba el estómago. Recuerden, estamos hablando hace 2000 años. Dice, tenemos sed. Estamos desnudos. O sea, usted imagina, no pudo haber comprado ropa en cuánto tiempo. Que se le acabaron los vestidos. Él iba, predicaba con lo mejor que podía. Pero nadie se daba cuenta que a ese señor le faltaba un vestido. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos y nos maldicen y bendecimos. Por eso yo le decía que él aún trabajando, predicaba el evangelio. ¿Por qué padecían persecución? Por predicar el evangelio. Y dice, y la soportamos. ¿Saben? Él se quedó más de un año en Corinto para fundar esa iglesia. Es una iglesia que la parió con sangre. Perdón la expresión. Pero veamos 1 Corintios capítulo 9 versículos 3 al 12 más adelante. Contra los que me acusan está mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermandad no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y de Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Miren, Pablo siempre trabajó entregando todo de sí. Vean por él o no vean por él. Queridos hermanos, él está diciendo que una vez la iglesia está conformada en Corinto, que fue conformada en Corinto, la iglesia no veló por él. Y él nunca se quejó. De hecho, cuando está escribiendo la carta a Corinto, ya no está en Corinto. Ya el pastor de esa iglesia no es él. Pero le recuerda lo egoístas, ambiciosos y codiciosos que eran. A pesar de su estado, de su apariencia, de ver, y que él no se quejó, nadie discernía, oiga, hay que velar por el pastor. Escribe a los Filipenses en el capítulo 4, versículos 14 y 15, hablando de la misma circunstancia. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino vosotros solos. Acá hay una paradoja grande. Los Filipenses eran una iglesia pobre, que le enviaba las ofrendas a Pablo,
para que haga su ministerio en medio de una iglesia de ricos que no velaba por él. Pero trabajando y sirviendo al Señor, él iba. Trabajó con sus manos, sí, hasta lo que pudo. Ahora, uno tiene que ser consecuente. Hay oficios que son bien remunerados, hay oficios que no son bien remunerados. Él hacía carpas, no carpas como hoy para irse de camping, de campamento. Las carpas que él hacía eran unas carpas especiales, que eran tiendas pequeñas, elaboradas a mano, para los judíos, para que ellos en cierta época del año pudieran tener un tiempo de oración. Entonces ustedes se imaginan, si él hacía carpas para venderlas 1 o 2 veces en el año, como en la fiesta de los tabernáculos, ¿cuánta ganancia le quedaría? Pablo y Aquila con su esposa no les faltaba el coraje, el valor para predicar. Y no lo hacían solamente trabajando, queridos hermanos, lo hacían en el día de reposo. Ellos se sostenían para ser dignos obreros del reino de Dios, aprovechando cada oportunidad, confrontando con las buenas nuevas y tratar de ganar a las personas para Cristo. Algo que para mí es admirable del apóstol Pablo, de Aquila y Priscila. Un matrimonio que nunca se quejó, nunca dijo, venga, estamos pasando por esto. Todo lo contrario, todo lo que tenían lo invirtieron. Abrían su corazón, y si hubiesen tenido más, lo hubiesen dado. Porque ese es el corazón de un pastor. Dar de sus dones, de sus talentos, ponerlos al servicio de la congregación en todas las áreas de su vida. Es ahí donde usted lo conoce. Porque es una oportunidad para predicar. Punto 3, ando persuadiendo. Trabajando, ando persuadiendo. Yo leí solo la mitad del versículo 4 del capítulo 18 de Hechos. Todo el versículo dice de la siguiente manera: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. La palabra discutía no es que peleaba. La palabra que se usa es que él entablaba conversación apologética. Venga, ¿tienes una duda sobre la salvación? Yo te explico. ¿Tienes una duda cómo educar a tus hijos? Yo te explico. ¿Tienes una duda sobre el Mesías? Yo te explico. Quien me conoce, cuando llega a su casa, me gusta hablar y predicar sobre el Señor. Donde usted me halle, siempre me hallará predicando al Señor. Y no siempre para que vengan aquí. Ayer yo le predicaba a alguien y yo le decía, yo sé que aquí tú no puedes venir porque es una iglesia muy sencilla. Pero tengo una iglesia donde tú puedes llegar, donde posiblemente te vas a sentir más cómoda porque hay personas como de tu mismo estrato social. Yo soy sin pelos en la lengua, ustedes me conocen. Me dice, no me digas eso, me dice, no, eso es verdad. Porque uno tiene que tratar de persuadir. La palabra persuadir, ¿qué significa? Convencer. Pero saben, a veces las personas cómo lo toman, es que el pastor regaña. Es que todo el tiempo me está diciendo. Es que ya no es agradable. Más o menos. Me cae mal, dice la anciana. Pablo no estaba de vacaciones en Corinto, ni Aquila, ni Priscila. Ellos no estaban buscando tener 2, 3 casas, 2, 3 carros, una cuenta más grande. Ellos estaban con un propósito: ganar personas para el reino de Dios. Queridos hermanos, el Señor Jesús nos dijo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos. ¿Cuánto privilegio es para mí encontrar a mi familia en la iglesia? A mis hijos. Yo le digo, ayer le decía al diácono Otto, porque él se preocupa por mí, porque me ve a veces cargado, y yo le decía, yo quisiera llegar a viejito y ver acá a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos si puedo, a los hijos de los creyentes que hoy están aquí. Así esté sentado como un abuelito.
Así no pudiera caminar. Porque me llenaría de gozo, de alegría. ¿Saben por qué? Porque sé que resucitaré con ustedes. Nos veremos en la eternidad con un cuerpo espiritual. Miren cómo comienza Pablo escribiéndole, recordándole a los de Corinto. Miren, si una iglesia le hizo sufrir a Pablo, fue la iglesia de Corinto. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para judíos y necedad para los gentiles. Gálatas 6:14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Amados hermanos, no piensen que la labor ministerial es fácil. Miren, posiblemente no va a ser comprendido con lo que voy a decir. Yo amo al Señor, amo la iglesia, pero a veces en mi corazón yo veo a Juan David y algunos le dicen el pastorcito o me lo han dicho. Y yo digo, Señor, no lo llames al ministerio. Es en serio. Duele. No sé si el Señor te llamará. Yo nunca promuevo eso. Pero duele. Porque miren, muchos de ustedes están en mis oraciones y cuando los veo, qué chévere. Y digo, Señor, tú eres el que escucha. Mi esposa me dice, ¿lo llamó? No. ¿Llamaste a fulano? No. A veces llamo, a veces no. Pero lo que sí hago es orar por ustedes, porque sé que el Señor es el que puede obrar en sus corazones. Y sé que cuando Dios llama acá adentro, lo hace real afuera. Porque Dios apareja todas las cosas para eso. Cuando se presenta a Cristo, se predica. Y va a persuadir tu corazón. Y nunca la palabra de Dios va a volver vacía. O tú dices, sí, me rindo y voy a aprender, me arrepiento de haber sido tan rebelde. O la otra parte. No hacer caso y seguir en tu rebeldía. Queridos hermanos, Pablo desde su conversión, Hechos 9:20, enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Hechos 13:14, mas ellos salieron de Perge, llegaron a Antioquía, Pisidia en el día de reposo y entraron a la sinagoga y se sentaron. Hechos 14:1, aconteció que en Iconio entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Hechos 18:19, llegaron a Éfeso y dejó allí y entrando él en la sinagoga discutía con los judíos. Queridos hermanos, yo no los quiero cansar, a mí me gusta mucho predicar, pero yo les quiero recordar algo. Persuadir no es decirles que le va a ir bien, al contrario, yo les quiero recordar lo que la Biblia dice. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Si usted entiende que todo pecador va a ir al infierno y el infierno es estar bajo la ira de Dios, usted tiene que darle temor por lo menos de continuar con su vida sin Dios, de verse al espejo y no ver un cristiano o una cristiana que agrade a Dios y decirle, Señor, ten misericordia. Esa es la manera de persuadir de Pablo. Usted no va a encontrar un discurso diferente. Arrepiéntete de tu vida. Arrepiéntete de querer vivir sin Dios, de querer vivir egoístamente sin Dios. Y presentar el lado amable más la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El trabajo del pastor es como el de Pablo, es presentar el evangelio sin buscar el favor de los seres humanos, sin buscar el agrado. Miren, queridos hermanos, hay un predicador antiguo de hace unos 200 años que decía, cuando llegaban los candidatos a ser pastores, les preguntaban sus predicadores, ¿has predicado esta semana así? ¿Te han aplaudido o te han odiado? Algunos les decían, sí, me han aplaudido, me han saludado, me han dicho buen sermón. Y otros,
me dijeron que no vuelvan. Que otros me querían hasta callar. Y él los separó en los dos grupos. Todos los que fueron aplaudidos le dijeron, ustedes no tienen el ministerio. Y los otros, ustedes son pastores. ¿Cuál es la razón? La razón es que el Evangelio tiene que persuadirnos al arrepentimiento. Algo está mal en nosotros. Y solo la palabra de Dios puede sacar eso malo. Y yo cuando lo veo tengo que decir, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Es deber de todos los pastores predicar, es su derecho. Porque solo por la Escritura somos enseñados, redarguidos, ayudados, corregidos, instruidos. ¿Saben qué es instruir? Saber cómo vivir, saber cómo aprovechar el tiempo. Solo así podremos disfrutar de la eternidad. Según de Timoteo 3, 16, 17, lo voy a leer en una versión diferente. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarle y corregirla, para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo los servidores de Dios están completamente entrenados y preparados para hacer el bien. ¿Ustedes quieren que les haga el bien? Déjenme que les predique la palabra hasta cuando tenga fuerzas. El día que me desvíe de esta palabra, pídanme que me siente, porque ya mi mensaje no va a ser útil. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y el Señor Jesús mismo nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará al Padre sino por Cristo. Y quiere el Señor que ustedes hoy, junto conmigo, demos gracias por nuestros pastores que ya pasaron, por nuestros pastores que hoy tenemos y por los pastores que vienen. Dios quiera que vengan Pablos, Aquilas, Pedros, Juan y que nos prediquen la Biblia. Porque solamente el Señor los va a sostener. A pesar de la adversidad y la persecución, a pesar muchas veces de la infidelidad de la iglesia y otras veces de la prosperidad y de la abundancia. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie y dar gracias al Señor. Amado Señor y buen Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos entender que estamos en esta vida para trabajar. Para trabajar con nuestras manos por el sustento y el abrigo. Pero también, Señor, para entender y comprender que el ser pastor, el llamado del ministerio es un trabajo. Quieras tú, Señor, que nos ayudes a poder valorar ese trabajo, a ser agradecidos. Amado Señor, es tu palabra la que nos ayuda. Ayúdanos, Señor, a seguir trabajando para tu reino, a anunciar tu palabra, pero también a persuadir a otros al arrepentimiento. En el nombre de Jesús, amén.